Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy parte del equipo de Infox, soy cofundador, de hecho, de la plataforma educativa Infox, plataforma dedicada a brindar cursos en economía y finanzas de altísima calidad. En esta ocasión nos convoca esta conferencia, que la va a dirigir José Gallardo. Ya voy a presentarlo en unos momentos. Antes de ello, debo hacer los anuncios, como es costumbre, dentro de nuestras actividades. La próxima semana, por motivo del aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, vamos a tener una serie de actividades académicas, como talleres técnicos y conferencias, componentes de altísimo nivel. ¿Okay? Están todos invitados. Por favor, les pido que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ¿okay? Para que puedan enterarse de todas estas ponencias que se vienen la próxima semana. Esto a lo largo de toda la semana y va a estar muy bueno. Comentarles también que tenemos un 50% de descuento en nuestra licencia Platinum, que es una licencia muy especial, ya que te da acceso a todos nuestros programas y todos nuestros cursos dentro de la plataforma. ¿Okay? Bueno, este evento se va a desarrollar de manera que vamos a tener 1 hora de duración, ¿okay? dentro del taller, dentro de la conferencia, de los cuales 45 minutos va a ser la ponencia y 15 minutos hacia el final va a haber un espacio para que ustedes puedan plantear sus preguntas mediante el chat. ¿Ok? Yo voy a apoyar leyendo y el profesor va a poder contestar. Bueno, déjenme presentarles a José Gallardo, quien estudió el pregrado y la licenciatura de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es MA en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú, gerente de Estudios Económicos de Ocinermin, gerente de Políticas Regulatorias de Ociptel y ministro de Transportes y Comunicaciones. Se siente muy orgulloso de haber sido investigador asociado en GRADE y director de la Maestría de Economía de la Católica, y está orgulloso de ser actualmente el director académico de Economía de la Católica. Sus principales campos de interés son la microeconomía, organización industrial, regulación y desarrollo económico. Bueno, con ustedes, José Gallardo. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación para conversar con ustedes del tema regulatorio. He preparado una presentación para que conversemos de los aspectos conceptuales de manera similar a como haríamos cuando, por ejemplo, estudiamos, ¿no? el curso de regulación. Muy bien, entonces, este es el plan para la charla, para conversar hoy día. Quería hablar brevemente de una distinción entre lo que es el enfoque positivo y el enfoque normativo de la regulación. Esto es importante para saber que lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con el enfoque normativo, ¿no? Y ya en esa perspectiva, comentar el origen, ¿no? de la necesidad de regulación de una industria, y luego qué opciones, ¿no? hay para tener algún tipo de solución óptima. Vamos a ver que, ¿no? hay una discusión muy interesante, muy rica acá. También hablar en algún momento de si la regulación es lo que nosotros privilegiamos como solución. Antes de eso vamos a hablar de las opciones que tenemos a la regulación, pero si regulamos, ¿qué opciones conceptuales existen, ¿no? Y por eso acá hay un tema de diferenciar entre la regulación por costos, la regulación con precios tope o por comparación, por ejemplo, y distinguirla de lo que es la regulación de la estructura de precios. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. La idea es conversar 45 minutos y después ver algunas preguntas que ustedes puedan tener, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que es los enfoques, ¿no? Es muy importante recordar que cuando llevamos un curso de regulación, muchas veces estamos hablando del enfoque normativo. Es decir, esto lo que los economistas llamamos el debe ser, ¿no? Y esto en contraste con el enfoque positivo, que es lo que es. La regulación, desde una perspectiva positiva, se ve de manera muy distinta, ¿no? a la perspectiva normativa. La perspectiva normativa es la perspectiva de un regulador que cree que
está haciéndole un bien a la sociedad, tomando ciertas decisiones de precio, entrada, calidad de servicio, etc. El enfoque positivo más bien es un enfoque que lo que dice es que la regulación puede convertirse en un instrumento de los agentes económicos, ¿no? Y la idea es que la regulación puede favorecer al grupo que controla la regulación. En su visión clásica del profesor Stigler, el profesor Stigler decía que, por ejemplo, algo tan sencillo como una agremiación profesional, ¿no? Se beneficia de una regulación, ¿no? Porque, por ejemplo, ponemos el colegio de abogados, ¿no? Y entonces hay alguna ventaja de ser miembro de la agremiación de abogados, es un tipo de regulación que consigue beneficios, ¿no? Para esta agremiación. Un enfoque positivo va por esos lados. Igual con las empresas reguladas, ¿no? Que no, no tienen una relación de dependencia con la regulación, sino que más bien van a tratar de influenciarla. Pues es el enfoque positivo. En el enfoque normativo nos vamos a poner en la cabeza de un regulador que lo que identifica es que hay un problema en una industria y dice, voy a solucionar este problema. Muy bien, ¿cuál es el problema que encuentra un regulador? ¿No? El problema que encuentra un regulador es que en algunas industrias existen marcadas economías a escala y economías de diversificación. Las economías a escala, por ejemplo, lo que nos dicen es que es eficiente, ¿no? Que exista un único operador, por ejemplo, ¿no? Vamos a exagerar un poco la figura, aunque no es tan exacto, pero escalas más grandes me asegurarían costos medios más bajos y por lo tanto, en esos casos me conviene que haya operación de una única entidad. ¿Cuándo pasa esto? Cuando las economías a escala son tan importantes que me conviene que haya un único operador. Eso pasa en las industrias de redes. En las industrias de redes ocurre que, por ejemplo, se hunden costos de manera sustantiva por cada entidad y esos costos hundidos no son tan grandes y tan importantes en relación al costo variable que se observa economías a escala, ¿no? De manera para cualquier nivel de producción. Imaginemos, en Lima, el mercado de Lima es abastecido por la generación eléctrica de una serie de entidades de generación a lo largo del río Rímac, pero en realidad esto viene de mucho más allá, ¿no? Viene del departamento de Huancavelica, donde hay una central de generación, que es la central de Mantaro, y esa central tiene una capacidad de 800 megavatios, imagínense ustedes, en los precios de antes, $1,500,000 por megavatio. Hoy día, si quisiéramos hacer una generadora de esa magnitud, por usar números sencillos, ¿no? Directos, $1,200,000,000, ¿no? Para empezar con la generación. Pero esa energía hay que traerla y una línea de transmisión cuesta cientos de millones de dólares y luego que se transporta en alta tensión, llega a Lima, hay que bajar la tensión y luego distribuirla en una red, ¿no? Esa red en Lima está cortada en dos partes, en realidad, desde las reformas estructurales. Hay una operadora en la parte del centro al norte de Lima y del centro al sur hay otra, pero en realidad es una sola red. Esa red, imaginemos que cuesta $1,000,000,000 más. Entonces, el costo fijo es tan grande que los pobladores que se van sumando al consumo, en realidad tendrían un abastecimiento eficiente si es que no están conectados a este sistema, ¿no? De generación, transmisión, distribución. Es un poquito la idea. Entonces, hay inversiones sustantivas en otras industrias de redes de agua, ¿no? En el sector saneamiento, en alguna época redes de telecomunicaciones. Muy bien, entonces, esto al hacedor de política lo pone en una situación muy especial, ¿no? Porque los economistas prefieren que haya competencia, que haya un número suficiente de jugadores en el mercado y que ese número sea tan grande que ningún jugador tenga poder de mercado, ¿no?
se comporten como tomadores de precios y donde lo único que esté en la cabeza de estas entidades es competir, ¿no? Buscar la mejor locación, buscar a los mejores proveedores. Entonces ese mundo de demandas derivadas, de locación, ¿no? De tener una buena calidad comercial es el mundo de la competencia, digamos. Y entonces, eso de allí no existe en estas situaciones, porque estamos hablando de que las inversiones para que haya operación son tan grandes que en la industria van a haber muy pocos actores. En el fondo y por razones técnicas, por economías a escala, en realidad, por el ejemplo que les estamos dando, debería haber una sola entidad. Otro argumento es las economías de diversificación. Economías de diversificación se refiere más bien a que dos servicios distintos son provistos de manera más eficiente por una sola entidad, ¿no? Puede ser en el antiguo esquema de telefonía, las llamadas de larga distancia, llamadas locales, por ejemplo, ¿no? Que podemos usar los mismos activos y se podría tener economías de diversificación. Saneamiento, ¿no? Tanto lo que es el agua como la red de alcantarillado, ¿no? También de repente los diferentes servicios pueden ser provistos por una entidad. Entonces, economía de diversificación se refiere a diferentes servicios provistos por una entidad y donde es más eficiente proveer esos diferentes servicios en una sola entidad. Si ponemos economías a escala y economía de diversificación, entonces los argumentos se van sumando, ¿no? Y digamos, sin ser exactos, sin ser rigurosos técnicamente, podríamos decir que la suma de estos dos efectos, economías a escala y economía de diversificación, están detrás de lo que nosotros llamamos industrias con costos subaditivos, ¿no? Que es la definición teórica de una industria donde conviene que haya una sola entidad y no dos o más. Evidentemente, en esta visión estamos privilegiando solamente los costos, ¿no? Porque puede ocurrir, por ejemplo, en uno de los ejemplos que les di, de que tengo servicios de larga distancia y servicio local, pero me conviene separarlos porque en uno puedo generar competencia y en el otro no. Puede haber algo de economías de diversificación, pero de repente no las considero importantes y privilegio lo que me da la competencia. La economía ha ido por allí, ¿no? Para privilegiar esquemas de competencia en industrias de redes donde se pueda. Entonces, ante este reto, ¿qué hacen los hacedores de política, ¿no? Tienen que pensar en el mejor desempeño que pueda tener una industria. Entonces, regular la entrada es clave para que haya eficiencia, ¿no? Para que eficiencia productiva, para que tengamos el menor nivel de costos medios, ¿no? Muy bien, entonces regulación a la entrada me puede resolver el problema de la eficiencia productiva. Sin embargo, todos sabemos que cuando tenemos una entidad única, ¿no? En una industria, el resultado es la solución monopólica, ¿no? El precio es superior al costo de oportunidad en la producción del servicio, porque una empresa que se ve sola restringe las ventas y con la restricción de ventas presiona el precio hacia arriba, ¿no? Tiene poder de mercado. Entonces, la regulación a la entrada causa el problema del precio, de la ineficiencia asignativa, ¿no? Resolver el problema de ineficiencia productiva causa el problema de ineficiencia asignativa. Pero no solo eso. Ocurre que estudiara el profesor Michael Spence una industria donde hay monopolio, no solo toma decisiones de precios que no son, digamos, las mejores desde el punto de vista del planificador, sino que también toma decisiones de calidad que no son las mejores. En particular, el monopolista puede dar calidad en niveles que no son óptimos para la sociedad.
Entonces, ahora el problema es más complejo porque la regulación a la entrada me crea un problema de precios y me crea un problema de calidad. Puede haber otras cosas, por ejemplo, el tema de que la asignación de precios indique precios mayores que costos, también puede generar ineficiencias de otro tipo, ¿no? Ineficiencias en la organización, por ejemplo, lo que alguna vez un autor, allá por los años 66, Leibstein, llamó las ineficiencias X, o otros autores también han identificado asociado a temas de organización, temas de, por ejemplo, disipación de la renta, ¿no? De la renta monopólica. Entonces, la regulación a la entrada crea todos estos problemas. Por lo tanto, regular implica pensar en esta situación. Regulación a la entrada típicamente tiene que ser acompañada también, por lo tanto, con regulación de los precios, regulación de la calidad, incentivos para que no hayan ineficiencias en la organización. Y por eso que se habla de un compacto regulatorio o de una política regulatoria, como ponía acá en la transparencia, recordando algunos conceptos que están en el libro del profesor Kenneth Train, ¿no? Muy bien. Entonces, hablar de regulación es hablar de un compacto regulatorio donde hay regulación a la entrada, regulación de precios, regulación de calidad, incentivos, ¿no? Contenidos en los mecanismos regulatorios. Muy bien, entonces vamos a tratar de ir a eso, ¿no? Pero como ustedes van a ver, no es un camino inmediato, ¿no? Es decir, hemos hecho algunas reflexiones de lo que conviene en estas industrias especiales y sin embargo, como vamos a ver, la regulación es más compleja, ¿no? Y tiene una serie de retos en el camino. Muy bien, el problema del monopolio lo hemos puesto en este gráfico para expresar la idea que yo les decía, ¿no? Si ustedes ven en este gráfico, el costo medio es decreciente, ¿no? En todo el tramo. Al ser el costo medio decreciente en todo el tramo, significa, por ejemplo, que en el nivel de producción donde la demanda se cruza con el costo medio, existe, ¿no? Un costo medio acá, ¿verdad? Pero si uno se pregunta, ¿qué pasa si esta misma producción o este nivel de ventas lo dividimos entre dos empresas, ¿no? Y cada una produce entonces esta cantidad entre dos, el costo medio es más alto. Y al ser el costo medio más alto, se incurre en una ineficiencia productiva equivalente al área sombreada. Entonces, es eso lo que yo decía que motiva la regulación a la entrada. La preferencia de decir, quiero que haya una sola entidad abasteciendo, ¿no? El mercado. Pero, como sabemos, ¿no? Cuando ponemos un monopolio, nos hemos asegurado la eficiencia, sin embargo, puede ocurrir que el monopolista ponga un precio en exceso del costo y aquí aparecen ahora estos rectángulos asociados a beneficios y estos triángulos asociados a ineficiencia productiva, ¿no? Estos triángulos de pérdida de eficiencia social se derivan del monopolio. Y acá tengo un beneficio, pero he puesto también un gráfico donde se generan ineficiencias productivas por este proceso de disipación de rentas, ineficiencias X que yo les comentaba. Entonces, solo una parte de esto es un beneficio para recuperar las inversiones, es un beneficio operativo para recuperar inversiones y una rentabilidad extraordinaria, pero no ocurre así porque la ausencia de competencia, la ausencia de incentivos hace que la entidad sea ineficiente. Entonces, aquí se ve la necesidad de que la regulación a la entrada, que se asociaba al gráfico anterior, sea acompañada por la regulación de precios y por la provisión de incentivos. En el cuadro anterior yo había puesto algunos ejemplos, según esto es una clase que tuve en algún momento, y se ve cómo tenemos
economías que se pueden, escala que se pueden asociar o intuir con la magnitud de las inversiones que en algunas zonas de distribución del país existen, ¿no? Miren, por ejemplo, lo que era entonces Luz del Sur y del Norte, ¿no? Son inversiones sustantivas en ese momento. Muy bien. Pero yo les dije que Spence en el año 75 había también descubierto que el monopolista también tomaba decisiones de calidad que no eran óptimas. En particular, el monopolista, en el caso típico, puede proveer menos calidad de lo que es socialmente deseable. Pensemos en un consumidor eléctrico, ¿no? En un consumidor, en el consumo eléctrico, los hogares pueden tener preferencias por una buena calidad de servicios porque tienen un portafolio de electrodomésticos que incluye un televisor, unas computadoras, una refrigeradora, ¿no? Entonces, un consumidor típico quiere un buen servicio, quiere calidad de servicio. Sin embargo, un consumidor marginal, si uno le dijera, en tu boleta de pago, ¿no? Van a haber 40 soles menos, pero te voy a dar un servicio donde hay cortes de vez en cuando, apagones, fluctuaciones, ¿no? De repente ese consumidor dice, yo lo acepto porque en realidad tengo pocos artefactos o casi ninguno, tengo algo de alumbrado, no paro en la casa, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Imagínense un joven que ya se separa de la familia, se va a vivir en un pequeño departamento, no tiene, digamos, gran preferencia por un consumo eléctrico grande o por una calidad alta, no para en la casa, ¿no? Algo así. Entonces, el monopolista prioriza las decisiones de los consumidores que marginalmente entran al servicio. Entonces pueden dar menos calidad de lo que es socialmente deseable. En el sector eléctrico, entonces, esto implicaría que no solo hay que regular precios, dar incentivos, regular la entrada, sino también regular la calidad. Y de hecho, en el sector eléctrico hay algo que se llama la norma técnica de calidad del servicio eléctrico, ¿no? Es una manera que tiene el hacedor de política económica de decirle a un operador, debajo de esto no vas a tener servicio, ¿no? Es decir, o vas a empezar a tener penalidades. ¿Por qué? Porque este es el estándar mínimo que deberíamos tener para el servicio. Muy bien. Acá podemos entender por qué los individuos tienen preferencias distintas, ¿no? Pueden tener preferencias distintas por la calidad. Se ve, ¿no? Como en el gráfico de la derecha, cuando ponemos los kilowatts hora, se identifica una gran cantidad de consumidores en los tramos bajos, pero se observa también que hay consumidores en los tramos altos de consumo. En el gráfico de la izquierda hemos hecho un corte, ¿no? En 400, pero si ustedes ven, se vuelve a formar el mismo gráfico, ¿no? Y si lo cortáramos en 200, se vuelve a formar el mismo gráfico. O sea, siempre hay heterogeneidad en el consumo. Y al haber heterogeneidad en el consumo, significa que va a haber heterogeneidad en las preferencias por la calidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora yendo ya al tema mismo de regulación, ¿no? Para que vean que no es inmediata, ¿no? La regulación. Imaginemos que estemos pensando en regulación, ¿no? ¿Cómo podemos ordenar nuestras ideas, ¿no? Lo primero es, si hay una estrella en la regulación, es la regulación del precio. Por eso es que nuestra primera intuición cuando hablamos de regulación es un precio regulado. Sin embargo, como yo les contaba, la regulación está pensando ¿no? en varias cosas, en la entrada, en la calidad, en los precios, de manera simultánea. Entonces, pero, digamos, el centro, ¿no? del análisis está en el precio. Pero si yo les preguntara a ustedes, jóvenes economistas, ¿no? ¿Qué precio fijamos a la hora de regular? Es casi seguro que ustedes me dirían, tienes que poner un precio que refleje el costo marginal. Esa es la intuición de los economistas, ¿no?
el precio debe reflejar el costo de oportunidad de la última unidad producida. En regulación eso no es necesariamente privilegiado por los que hacen política económica, ¿no? Hay un debate, ¿no? Antiguo, muy antiguo, de grandes nombres ilustres en economía, sobre qué es mejor, ¿no? Como un referente del precio, un precio regulado, el costo marginal o el costo medio. Esto de aquí lo vamos a mirar ahora en un poquito más de detalle, pero es una pregunta clave, ¿no? Nuestra intuición nos dice el precio debe ser el costo marginal. Bueno, quiero hacer un paréntesis para recordar también lo que había comentado, ¿no? Yo les dije economías de escala y economía de diversificación sumados, más o menos representan lo que yo creo que son costos subaditivos, que es la condición para pensar en la regulación a la entrada, ¿no? No es tan exacto. Si ustedes quieren profundizar en las definiciones correctas y precisas, tienen que entrar al Handbook de Organización Industrial, al capítulo 1, sobre los determinantes tecnológicos de una industria, un magnífico artículo del profesor John Panzer, ¿no? Y en el artículo de Panzer están las definiciones exactas, ¿no? Cuando ustedes los terminen de leer, van a decir, bueno, sí, efectivamente, hay una idea, ¿no? De economía de diversificación y hay una idea de economía a escala, ¿no? Pero no es técnicamente exacto. Por eso los remito al capítulo 1 del Handbook de Organización Industrial para poder definir bien el costo subaditivo y sobre todo las condiciones, ¿no? Suficientes para estar confiados en que hay costos subaditivos. Cierro ese paréntesis y ahora regreso a nuestra discusión. ¿Costo marginal o costo medio? Esa es una primera pregunta, ¿no? Una segunda pregunta interesante que yo les podría hacer es, ¿qué creen ustedes que quiere un regulador, por ejemplo, ¿no? Optimalidad en el sentido de la eficiencia, promover competencia, ¿no? Probablemente ustedes me dirían que sí, la gran mayoría, ¿no? Porque nos hemos formado para buscar que el funcionamiento de la sociedad se haga a través de cualquier mecanismo que nos permita obtener optimalidad, ¿no? Eficiencia en el uso de los recursos. Los reguladores no necesariamente piensan así. Los reguladores actúan en un mundo más político, ¿no? Por ejemplo, los reguladores pueden querer más bien cobertura, pueden querer acceso, ¿no? Entonces los reguladores son muchas veces agentes económicos que buscan o están propiciando subsidios cruzados, ¿no? Desde la historia misma de la regulación, desde el comienzo en Estados Unidos, ¿no? Los reguladores norteamericanos querían que el servicio de larga distancia subsidie la cobertura para que la telefonía llegue a todas las partes del país, la parte rural sobre todo, donde el costo incremental medio explota, ¿no? Crece mucho. Entonces, los reguladores piensan así. Puede ser que el regulador tenga un mandato, liberalizar una industria, y entonces más bien puede querer que los precios sean precios libres de subsidio, ¿no? Entonces, hay también una discusión de cuál es la función objetivo, ¿no? Que tiene un regulador. Ustedes y yo en una clase de economía podríamos convenir de que la optimalidad, en el sentido del máximo bienestar de la sociedad, ¿no? Sean el referente. Pero les comento que en la vida real no es tan puro así, ¿no? De hecho, se habla menos de optimalidad en un regulador que en los objetivos de acceso, de cobertura, como nuestro país en particular ha tenido logros impresionantes, ¿no? En lograr electrificación, digamos, masiva, y eso es porque los hacedores de política económica han estado pensando en eso. Muy bien. Perfecto, pero nos ponemos en el caso
de una clase de economía. Los economistas decimos optimalidad, queremos optimalidad. ¿Viene la regulación? No necesariamente. ¿Por qué? Porque una pregunta allí es, ¿cómo obtenemos esa optimalidad? ¿Con regulación a la entrada y regulación de precios? Es posible, pero puede venir un colega y nos dice, si no se puede generar competencia en el mercado y no queremos regulación porque la regulación tiene sus problemas, ¿por qué no subastamos la industria y generamos competencia por el mercado? ¿No? Eso es lo que llamamos en las clases las subastas tipo DEMSET, ¿no? Entonces hay un mecanismo competitivo alternativo a la regulación. No necesito regular, vamos a ver, las subastas DEMSET teóricamente consiguen lo mismo que la regulación. En el año 1982 apareció toda esta revolución con un libro, había venido un poquito antes, pero el libro se publica hacia a los años 82, la teoría de los mercados contestables, ¿no? Eso es otra opción competitiva a la regulación. Un grupo de autores, como Elizabeth Bailey, no sé, podría decir, ¿para qué regular? Hagamos que una industria sea contestable, quitemos todos esos elementos que pueden generar problemas de entrada y hacemos que la industria sea muy contestable. Y si es contestable, una industria contestable reemplaza a la regulación porque obtiene lo mismo, también como vamos a comentar. Puede venir otro colega no tan liberal y que confíe en estos mecanismos de competencia, que son las subastas de menor precio y la contestabilidad, y puede decir, mira, tampoco necesitamos la regulación, hagamos una industria mixta y a través de una empresa pública dominante, a lo Stackelberg si uno quiere, vamos a obtener también desempeños razonablemente satisfactorios en una industria. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la regulación tiene competidores para implementar las cosas, ¿no? en una industria. La discusión ha querido, sin embargo, que la regulación se sostenga a lo largo del tiempo. Y más bien lo que tenemos hoy día como mejor estándar es una mezcla de regulación misma, regulación para la competencia, y tratar de que haya competencia, pero de una manera asistida, ¿no? Con la propia regulación, ¿no? Entonces, ese estándar, digamos que es el mejor, nos dice de que hablar de regulación es relevante. Y eso también quiere decir que la contestabilidad, las subastas de menor precio, las industrias mixtas, tienen sus problemas como modos alternos a la regulación. Pero muy bien, supongamos que no estamos convencidos que no queremos subastas, contestabilidad, no confiamos en eso, tampoco en una industria mixta, y vamos por la regulación. Allí mismo todavía no hay nada inmediato, porque uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué esquema regulatorio voy a poner en práctica? Y vamos a encontrar de que existen modos puros de regulación, como la regulación por costos, la regulación con precios tope, la regulación por comparación, la regulación con ingresos tope, pero sobre todo en el mundo hay híbridos, que son combinaciones, ¿no? de estos modos puros. Por ejemplo, el modo regulatorio chileno, la empresa modelo eficiente, es una mezcla de regulación por comparación y regulación por costo. Un híbrido interesante, ¿no? Ahí hay que escoger. Pero estos mecanismos regulatorios se refieren a la regulación del nivel de precios. Luego hay que mirar la estructura de precios, ¿no? Son cosas distintas. El nivel de precios se refiere al nivel agregado de precios de esa industria, ¿no? Por ejemplo, si fuera en telecomunicaciones, puedo tener 10 planes de consumo, pero cada plan tiene un precio, digamos, por minuto y puede tener un pago fijo.
Entonces, en esos 10 planes tengo 20 precios. Los 20 precios deben satisfacer una fórmula para que opere el mecanismo regulatorio, ¿no? Entonces, regulación del nivel de precios. Las empresas tienen libertad en esos 20 precios, pero todos deben satisfacer la regla agregada, ¿no? Algo así como en la economía, ¿no? El IPC, que es ¿no?, el agregado de todos los precios, es un precio regulado, porque el Banco Central tiene el inflation targeting y lo va midiendo, ¿no? Entonces, la inflación está siempre en un rango, pero cuando uno mira los índices de precios individuales, puede encontrar, ¿no?, que los precios fluctúan con más libertad de manera individual, ¿no? Puede ocurrir también que la regulación tenga estos precios, estos componentes libres, o puede ser que los tenga regulados. Si los regula, entonces está regulado el nivel de precios, pero también la estructura de precios. Entonces ahí también, nuevamente, hay mucha riqueza, ¿no? Este es el camino de ida, digamos, ¿no?, que típicamente hacemos en un curso de regulación. Vamos contestando estas preguntas. Evidentemente, la segunda parte es lo que le decía yo, el estándar, ¿no?, más contemporáneo, que es sobre ese mundo de regulación, cómo podemos hacer para introducir competencia, para introducir dinamismo, ¿no?, en una industria. Entonces, allí hay dinámicas individuales distintas. No es lo mismo las telecomunicaciones, la tremenda dinámica de competencia que han tenido en las últimas 2 décadas, que en el otro extremo la industria de saneamiento, ¿no? En la parte eléctrica uno puede armar mercados eléctricos interesantes también. Entonces hay un degradé, ¿no?, de situaciones. Pero para esta charla vamos a hablar de estas preguntas básicas, formativas para un economista. Muy bien, entonces vamos a tratar de mirar la primera pregunta. La primera pregunta nos ponía en la situación de qué es mejor, el costo medio o el costo marginal, ¿no? Los economistas rápidamente decimos costo marginal, pero otros economistas que la pensaron bien dijeron, en las industrias reguladas de repente no es una buena idea, de repente es mejor el costo medio. Y miremos por qué. Primero, el costo marginal nos gusta por el modelo de equilibrio general competitivo, ¿no?, y por las propiedades de bienestar que hay ahí. Pero como los mercados son competitivos, nosotros sabemos, ¿no?, que precio igual a costo marginal es una solución teórica, atractiva, y que en los mercados, ¿no?, hay algún funcionamiento que replica en muchos mercados, digamos, esto que creemos. Pero nunca tenemos que pensar dónde está el costo marginal. Por los resultados teóricos sabemos que el precio es igual al costo marginal. Pero si vamos a la práctica regulatoria, yo les digo, ahora díganme el valor del costo marginal, ustedes allí me van a decir, después de pensarlo un buen rato, creo que mejor te voy a dar el costo medio. ¿Por qué? Es difícil saber cuál es el costo marginal, ¿no? Puede estar cambiando en cada momento. Es muy difícil, ¿no?, de calcular, de observarlo. En cambio, el costo medio no. Porque ustedes lo que hacen es contabilizan el costo variable mensual, lo suman, tienen el anual, y luego el costo de inversión, ¿no?, calculando una tasa de descuento razonable para esa inversión, ustedes lo pueden llevar a anualidades, ¿no?, a una anualidad. Entonces tengo el costo fijo en su anualidad y el costo variable que ustedes lo van agregando desde el diario al mensual al anual. Suman y dividen luego entre todo lo que se produjo en el año. Y tienen el costo medio. Entonces, ya la cosa cambia, ¿no?, cuando nos ponemos a trabajar en esta dimensión. Pero hay otros elementos, ¿no? Hay algo que se llama la crítica de Coase, hay algo que se llama la crítica de Mead, la crítica de Allais o la crítica de Lafont, ¿no? Muy bien, vamos a mirar la de Mead, que es muy interesante. Esto es bien importante.
Muchos de los problemas en economía se crean por la inversión. La inversión es muy problemática, muy problemática. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes, por ejemplo, fijan el precio en el nivel del costo marginal, de alguna manera están sacando al costo fijo de la ecuación, porque el costo marginal está asociado al costo variable. Entonces, ponen precio igual a costo marginal, como no se cubren costos, el gobierno pone el diferencial. Si hay un operador privado, con una transferencia, y si es un operador público, básicamente está en las cuentas fiscales. Muy bien. Si los que manejan la entidad que produce y comercializa el servicio saben que el precio es igual al costo marginal, entonces pueden invertir mal. Porque si invierten mal, esa mala inversión no se va a notar en el precio. En cambio, si el precio es igual al costo medio y se ha invertido demasiado por algo, ¿no? Entonces el precio salta. Entonces, MIT hace esta observación. El precio igual al costo medio termina dando mejores incentivos, ¿no? Para la parte de la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque va dentro, ¿no?, del precio. Alguna vez también el profesor Lafont había expresado esta problemática del costo social de los fondos públicos, ¿no? Cuando el precio es igual al costo marginal hay que hacer una transferencia. Pero ¿dónde conseguimos los recursos para hacer una transferencia? Bueno, conseguimos los recursos con algún mecanismo de recaudación, eso tiene una burocracia, ¿no? Entonces, esa ineficiencia que surge, causar un sobrecosto, ¿no?, también no observado. Es lo mismo que ALE, pero, ¿no?, tirado a la parte pública, ¿no? Y bueno, está la otra crítica, que es la histórica, ¿no? Si nosotros ponemos impuestos, si ustedes deben recordar su discusión de variación compensada, variación equivalente, lo que surge allí, en la variación compensada, variación equivalente, ¿no?, es de que hay una ineficiencia causada por los impuestos indirectos, ¿no? Es la típica manera que tenemos de recaudar, más en economías en desarrollo. Entonces, para, por ejemplo, cubrir 100 de transferencia, le causamos a la sociedad un impacto de 120. Una parte, eso es la pérdida de eficiencia social por los mecanismos de recaudación. Lafont diría, en adición a lo que dice MIT, ¿no?, ocurre también el costo de las burocracias, ¿no? Yo tengo que construir una burocracia para que cobre el impuesto, para que haga la transferencia, para que haga los cálculos, ¿no? Entonces se van sumando las ineficiencias. Entonces, el precio igual al costo marginal no funciona, ¿no? Por esas dos razones. Y bueno, y lo de Ale, que ya lo había comentado. Por el lado de Coase, la crítica es más bien porque cuando el precio es igual al costo marginal y yo tengo, por ejemplo, recursos para dos proyectos, puede hacer que precio igual a costo marginal no sea una guía de nada. Y aquí voy a apelar a una gráfica que ustedes puedan imaginarse. Imaginen una curva de costo medio que converge a un costo marginal plano, ¿de acuerdo? La curva de costo medio converge a un costo marginal horizontal, ¿no?, plano. En dos sitios. En los dos sitios la demanda va a interceptar, ¿no es cierto?, a la curva de costo marginal. Y por lo tanto, precio igual a costo marginal va a encontrar una demanda. De todas maneras. Entonces, si yo me fijo en el costo marginal, nada me dice, si tengo dinero para uno de los dos proyectos, ¿cómo puedo adjudicar estos recursos? Sin embargo, y aquí apelo a su imaginación, imagínense que en un lado la demanda está debajo de la curva de costo medio y en otro lado está arriba de la curva de costo medio.
Entonces, la demanda que está sobre el costo medio, evidentemente es la demanda que tiene que tener la apuesta, porque la valoración por el lado de la sociedad es mayor que el costo, ¿no? Entonces, si yo tengo que apostar un recurso, lo apuesto ahí. Pero me doy cuenta porque la demanda, al estar arriba del costo medio, si yo pongo precio igual a costo medio, voy a encontrar ese precio. Pero ahora imagínense que la demanda está debajo del costo medio. Al estar la demanda debajo del costo medio, cuando ponga un precio igual al costo medio, no voy a encontrar la demanda. O sea, ahí no voy a tener, digamos, demanda del recurso. Por lo tanto, el costo medio puede ser una mejor guía para asignar también recursos, ¿no? Precio igual a costo marginal, le doy a todos el servicio, ¿no? Muy bien. Entonces, sea por problemas de observabilidad, costo medio lo podemos obtener relativamente fácilmente, costo marginal no. Sea por la crítica de Coase, ¿no? El precio igual al costo medio me da una mejor señal para saber dónde poner recursos escasos, y el precio igual a costo marginal, que es muy bajito, ¿no? Sea por la crítica de Mead, ¿no? Que cuando tenemos que cubrir una transferencia, creamos con el sistema de impuestos una pérdida de eficiencia social, ¿no? A lo que se suma que muchas veces, no solamente por el tema de demanda, lo que decía Lafon, sino también por el costo burocrático y otras cosas, el costo social de los fondos públicos termina siendo muy, muy grande, ¿no? El profesor decía que en algún lado había observado, tenía información de que para colocar $1 tenía que recaudar 3, ¿no? Imagínense el nivel de ineficiencia. Entonces, sea por la crítica de Mead o la de Lafon, o por la crítica de Allais, ¿no? Tenemos que el costo medio no es una, es una mejor opción que el costo marginal, ¿no? Esto por los incentivos, ¿no? Para la reducción de costos. Muy bien. Entonces, los precios óptimos, de alguna manera, históricamente trataron, ¿no? De apuntar a este costo medio, ¿no? Más que generar mecanismos de transferencia. Entonces, este es un primer rasgo, ¿no? Luego está el otro elemento que yo les decía. ¿Qué precios? Precios óptimos, eso nosotros lo llamamos los precios Ramsey, ¿no? Estos precios que nosotros fijamos en relación a la elasticidad de la demanda. Por los precios Ramsey, que son los precios óptimos, no necesariamente son los que elige un regulador. Les doy un ejemplo. Alguna vez se encargó a un economista muy famoso, ¿no? Hacer un estudio para permitirle a unos reguladores poner unos precios a unos servicios públicos que tenían el costo de la administración común, digamos, ¿no? Imagínense esto. Es una ciudad donde la gente vive al otro lado, ¿no? De una especie de laguna, de un área, ¿no? De una entrada de mar. En un lado vive la población y en el otro lado se trabaja. Es el gran centro industrial, financiero, comercial, ¿no? Entonces, todas las mañanas, la población va desde la zona residencial a la zona comercial a trabajar, ¿no? A la zona industrial, a la zona financiera. Y hay dos maneras de hacerlo. Utilizando un tren subterráneo, ¿no? Que es un metro, y a través de un puente. En el puente se paga un peaje y en el metro se paga el ticket, ¿no? del servicio de transporte masivo. Muy bien. Si existieran algunos costos comunes y nos preguntan ¿dónde tendríamos que lograr la mayor diferencia entre el precio y el costo? Solo pensando en eficiencia, los economistas diríamos el mayor precio lo vamos a poner en el tren, la mayor desviación, digamos, ¿no? O sea, el peaje
se desvía menos del costo marginal o fuera en el puente que, que en el metro. ¿Y por qué es esto? Porque la demanda de los peajes es más elástica que la demanda en el metro. Y por una razón sencilla. Alguien en la zona residencial que le cobren muy caro en el puente, en el peaje, ¿qué hace? Va a la estación del metro, deja el auto y se sube al metro. ¿No es cierto? Pues tiene esa opción. Su demanda en el puente es más elástica, perdón, porque puede ir por el metro. Pero alguien que no tiene auto, si le cobran mucho en el metro, si no tiene auto no puede ir no puede ir por el puente, ¿no? Entonces, la desviación en términos de precios óptimos, precios Ramsey, es mayor en el metro que en el puente. Sin embargo, un regulador puede pensar, pero eso no es justo, ¿no? O sea, es medio inequitativo. El criterio de eficiencia aquí viene reñido con un tema de equidad, ¿no? Entonces, el regulador puede pensar en otro criterio, ¿no? No los precios óptimos, sino algún tipo de precio más que tenga consideraciones de distribución. Entonces, por ahí existen los otros precios, ¿no? Vamos a llamarle los precios más justos, en el sentido de que la noción de justicia dice más equidad. Entonces, los precios óptimos son una opción, pero los economistas decimos, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a recuperar los costos fijos, precio igual a costo medio. En el contexto multiproducto, ¿cómo se llama precio igual a costo medio? Precios Ramsey. Entre todos cubren el costo fijo, pero la mayor separación entre el precio y el costo marginal, o sea, la contribución de un servicio, es mayor cuando la demanda es más inelástica, ¿no? Entonces, si la demanda es más inelástica en esa parte, ese paga más, digamos, ¿no? Del costo fijo. No lo puede compartir necesariamente un regulador, aquí lo vemos, ¿no? Estos son los precios Ramsey. Entonces, los precios Ramsey son una opción, los precios justos son otra. Puede ser que el regulador quiera otra cosa. Puede que el regulador quiere que no haya precios libres de subsidio. Los precios libres de subsidio son otra historia, ¿no? Porque acá la pregunta es qué cosa es un precio libre de subsidio. Uno de los conceptos más equivocados de los economistas tiene que ver con los subsidios cruzados, ¿no? Usamos la palabra subsidio cruzado con mucha facilidad. En el año 1975, Jerry Folkheimer escribió un artículo, ¿no? Muy, muy interesante, importante en regulación, que lo que dice es que para que un precio, ¿no? Sea subsidiado, tiene que violar uno de los dos siguientes tests, el test de costo incremental o el test standalone, ¿cierto? Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque en las industrias de las que estamos hablando hay muchos costos fijos. Folkheimer habla de un servicio de transporte, ¿no? Un tren que va de la costa este a la costa oeste norteamericana, pero nosotros podemos imaginarnos un tren que va, por ejemplo, de Lima a Huancayo, ¿no? Y de Lima a Huancayo ocurre que se paga un determinado precio, ¿no? Que cubre el costo fijo y el costo variable. El costo variable es el costo de la estación de servicio, ¿no? Su mantenimiento, el personal, y el costo fijo, por ejemplo, es el material rodante y los rieles, ¿no? Pero la pregunta interesante es, ¿qué pasa si entre Lima y Huancayo se abre un servicio Chosica-La Oroya, ¿no? Está en el camino. Allí también hay costos variables, porque hay que poner una estación en Chosica y una estación en La Oroya, ¿no? Pero ¿cuánto paga el que va de Chosica a La Oroya? ¿No? Bonito problema económico, ¿no? Y los economistas allí solemos no pensarla también. Y la gente menos aún, ¿no? Yo como soy del sur, recuerdo cuando era joven, solía irme en los buses interprovinciales, ¿no? Y era lo mismo, porque las personas que iban de Lima hasta mi pueblo, a veces se quejaban porque en el camino subían personas, se bajaban antes y pagaban muy poco en relación a lo que uno pagaba, digamos, por el viaje completo.
Entonces son problemas muy cotidianos en la vida de las personas, ¿no? Este caso que planteaba Jerry Forkhaver. Pero Forkhaver dice que en tanto uno cobra su costo incremental y un poquito más, ya está contribuyendo con el costo fijo y por lo tanto está ayudando al otro. Entonces, cualquier precio que esté sobre el costo incremental medio, pero debajo del stand-alone, es decir, debajo de que uno solo de los servicios cobra todo el costo fijo, ¿no? Cualquier precio en la mitad es libre de subsidio. Para ser subsidiado tengo que pasar el stand-alone o estar debajo del costo de incremental medio. Un regulador puede querer un precio en ese rango. Y si es así, está buscando a través de los precios, de repente una política económica asociada a algo más. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué quiere el regulador? ¿Precio óptimo? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Puede querer un precio libre de subsidio, puede querer un precio más justo, puede querer un precio sostenible, porque va a buscar que liberalizar la industria y va a mirar si la industria es contestable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también en este nivel hay una diversidad de opciones de política, ¿no? ¿Qué precio puedo escoger? Bueno, creo que me he excedido largamente el tiempo, pero quería comentarles lo siguiente, ¿no? Hemos tratado de avanzar capa por capa, ¿no? Los diferentes temas. Yo lo primero, lo que le dije es pensemos si costo medio o costo incremental, ¿no? Pero también ahora les dije, quiero precios, pero ¿qué precio? Precio óptimo, precio libre de subsidio, precio sostenible, ¿no? ¿Qué precio? ¿No? Entonces, esa es otra discusión. Cuando pasemos esto y nos ponemos de acuerdo que queremos los precios óptimos, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo lo obtenemos? ¿Con una subasta? ¿O con la contestabilidad? ¿Con una industria mixta? ¿Con regulación? ¿No? Si pasamos ese nivel, nos preguntamos, y así es con regulación, con precios tope, con regulación por costos, con yardstick, con ingresos tope, con un híbrido regulatorio, ¿no? Pero esto es regulación del nivel de precios. Si pasamos al siguiente nivel, regulamos la estructura de precios, ¿no? Y el siguiente nivel es liberalizamos parte de la industria, ¿no? Entonces es una manera de pensar la regulación. Y eso es el mensaje que les quería dejar. Ahora sí, por favor, pasemos a preguntas que puedan tener y yo les agradezco la paciencia de me he pasado más de 10 minutos. Muchísimas gracias, profesor José Gallardo. Chicos, por favor, planteen sus preguntas. Esperamos sus preguntas ahí vía chat, si es que hubieran, para que el profesor las pueda atender. Mientras hacen sus preguntas, les quería comentar que tener las técnicas de regulación yo creo que es muy bueno porque de alguna manera vamos a, creo, ¿no? En algún momento también a pasar a tener como objetivos la provisión de servicios óptimos en los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo, del país, ¿no? Hoy día se aplica regulación fina en 3 o 4 burocracias, ¿no? Pero esto me parece que como país tiene un reto también en el nivel de los gobiernos locales, ¿no? Tarde o temprano vamos a ver. Para el tema regulatorio, la literatura, yo creo que lo mejor es agarrar, si ustedes quieren, una cosa formativa, un programa, ¿no? Un programa de un profesor y seguirlo, ¿no? Pero al final del día, la regulación es una especialización, o sea, van a tener economistas de las telecomunicaciones, economistas del sector energético, que son muy distintos entre ellos, ¿eh? O reguladores del sector saneamiento o del sector transportes, ¿no? Todos son especialistas en esas industrias. Pero, ¿por qué terminan siendo especializados? Porque lo que para nosotros es muy sencillo y decir precio igual a costo medio y es una conjunción
de conocimientos de tecnología y de preferencias a través de una demanda, en la práctica es algo muy detallado, ¿no? Conocer, por ejemplo, la demanda de los servicios de telecomunicación o conocer las demandas de los servicios de transporte, ¿no? Es todo un reto. Conocer la demanda del sector energético. Ustedes deben saber que la mitad de la energía de un país la demandan 400 empresas, ¿no? Entonces, y los otros millones, la otra mitad, ¿no? Entonces, hay una intensidad de demanda en el sector minero, por ejemplo, ¿no? Entonces, la demanda en sí mismo implica estudios de mucho detalle, pero la tecnología también. Hoy día conversaba con un alumno en unas horas de oficina, y es muy interesante la conversación, y por ejemplo, hablaba de su interés en lo que es estas aerolíneas de bajo costo, ¿no? Pero conocer los costos en ese servicio implica no solamente, ¿no?, pensar en el costo del arrendamiento de un avión, del piloto, los combustibles especiales que se usan. También se pagan tarifas aeroportuarias, servicios de navegación, ¿no? O sea, hay una serie de peculiaridades. Entonces, en una parte de la industria donde hay una aerolínea de bajo costo, importa todo eso, pues, ¿no? Entra en la ecuación saber eso. Entonces, sí, son conocimientos muy especializados. Entonces, de lo general, de un curso general de regulación, pasen a mirar literatura especializada. Los propios programas suelen señalar algunos libros en esa dirección. Libros clásicos en regulación de pregrado, muy interesante el de Viscusi, famoso, ¿no? Pero eso es bueno para empezar. El de Kenneth Train que les mencioné, pero un buen libro de regulación ya más pesado es el libro de Lafont, ¿no? De Lafont y Tirol. Y un libro muy lindo, Armstrong, Cowan y Vickers, salió en el contexto de la reforma estructural. Muy recomendado. Entonces, claro, también me preguntan por estos libros, ¿no? Entonces, de cabecera, como les decía, para empezar, Bus y Train están bien, pero yo creo que lo interesante en la regulación es cuando se llegan a los mecanismos regulatorios que hay que diseñar cuando, por ejemplo, hay información asimétrica. Es una situación más real, ¿no? Y los mecanismos regulatorios bayesianos hay que contrastarlos con los mecanismos regulatorios que dan incentivos en la práctica, ¿no? Yardstick, precios tope, ¿no? Es un ejercicio intelectual además muy interesante. Pero esto lo encontramos en el nivel de papers, regulación en costos con información asimétrica, por ejemplo, Byron y Myerson, que le dio el premio Nobel también al profesor Myerson, o año 82, o el famoso artículo de Lafont y Tirol del año 86. El profesor Tirol también es premio Nobel de Economía, ¿no? Entonces, a ese nivel ya importan esas cosas. El libro de Armstrong, Cowan y Vickers, para entender bien la reforma estructural, ¿no? Eso es importante. La reforma estructural se refiere además a elementos institucionales, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo implemento algo? ¿No? ¿Qué cosa es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Eso es bien importante. La regulación en el Perú, yo creo que ha tenido sus ciclos, en cada industria, buenos momentos, malos momentos. Me gustaría decir que mi apreciación, por ejemplo, que en el sector telecomunicaciones los avances han sido importantes, ha habido un momento durísimo, me parece que el regulador tuvo, digamos, decisiones que no estuvieron bien en algún momento, sin embargo, el propio regulador corrigió, promovió competencia, y hoy día creo que los dos grandes retos que quedan en el Perú, en estas industrias reguladas, es, por ejemplo, que todo el Perú tenga internet de alta velocidad y que la calidad de los servicios sea la adecuada. En casi todo lo demás creo que se ha avanzado bien. Sobre todo bien comparando a los retos que teníamos como país hacia los años 2005 o 2006, ¿no? Una época en que estuve muy cerca también de los problemas regulatorios. En el sector energético
que tuvimos más bien una regulación muy fuerte. Me parece que se fueron añadiendo elementos que han hecho que se pierda una cierta dinámica, ¿no? En una buena regulación. Creo que hay que repensar, hay que darle una nueva ola de buena regulación al sector energético, y pensando también los temas medioambientales, ¿no? Que siempre son otro reto. Eh, entonces, hay ciclos, ¿no? En la regulación ha habido periodos bastante complicados y periodos mejores, ¿no? Lo que importa es que cuando ustedes analicen es si en 20, 25 años se han logrado avances, digamos, en las variables de desempeño de la industria. Esos avances, de ninguna manera, si son positivos, importantes, deben llevarse a una situación de confiarse. Por ejemplo, hoy día sin quererlo hemos entrado a una etapa donde vivimos en la red, ¿no? Entonces, la calidad de los servicios de Internet de alta velocidad se vuelven relativamente más importantes, ¿no? Entonces hay que generar un ciclo en una industria de capacidad para generar más inversión y que asegure calidad, ¿no? Siempre hay retos, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Y ni hablar que en nuestro país hay una heterogeneidad en el acceso muy grande. Los problemas de economía política son de dos lados, ¿no? Primero, en línea con un artículo muy famoso de George Stigler, año 1971, ¿no? Probablemente uno de los artículos más lindos que ha habido en regulación. Para mí sigue siendo el artículo de Oliver Williamson del año 76 el mejor artículo de regulación, ¿no? Pero el del 71 también es un artículo que me encanta. Los dos son premio Nobel, ¿no? El artículo de Stigler donde habla de cómo lo que hay en las sociedades es una demanda por regulación, una demanda por regulación. Es decir, la regulación no es lo que yo les he contado, ¿no? La herramienta de los hacedores de políticas para lograr cosas para una sociedad, sino que Stigler, estudiando la industria del transporte a comienzos del siglo XX, más bien dice, y también estos colegios profesionales y otros ejemplos, que la regulación es un instrumento, ¿no? del que se organiza, del que tiene poder. Por ejemplo, menciona que en la época donde, digamos, el modo de transporte, ¿no? de pasajeros y de carga estándar era el ferrocarril, apareció el auto, y primero lo vieron como una cosa buena, ¿no? Porque el propio dueño del ferrocarril tenía su auto. Pero luego el auto se hace masivo, ¿no? Se hace masivo, y el auto tiene dos hijos, pues, ¿no? El bus y el camión. Y el bus transporta pasajeros y el camión transporta carga. O sea, de alguna manera son modalidades que inicialmente son complementarias a un ferrocarril, pero luego son sustitutas. Hoy día uno puede ver que en los países desarrollados el sistema vial es tan bueno que pasan camiones de una capacidad de carga tremenda. Los buses y después el transporte aéreo. Entonces, lo que ocurrió en algún momento es que estas modalidades competitivas, ¿no? eran detenidas por los dueños de los ferrocarriles. Claro, ¿qué hicieron los dueños de los ferrocarriles cuando vieron que se venían los camiones, ¿no? Crearon regulaciones. Regulaciones para limitar el uso de los camiones, con el argumento que destruían las carreteras. Entonces, esa es una idea, ¿no? que ustedes me preguntan, cómo se produce demanda por regulación. El otro tema es la oferta de regulación en el sentido de la economía política. Ya esto muy modernamente, la Fond y Tirol, ¿no? Se entiende por qué hay demanda de regulación, porque hay alguien que está amenazado, entonces es mejor que haya regulación. Oferta de regulación es un problema de información asimétrica. ¿Por qué puedo ofrecer regulación, ¿no? Eso que me demandan, ¿no? En un contexto de economía política. Porque hay información asimétrica. Puede ocurrir que el gobierno, en relación a quien los escoge, ¿no? es decir, la población, o puede ocurrir que el regulador, en relación a quien lo pone en esa posición, que es el gobierno,
también los reguladores pueden, amparados en la información asimétrica, ¿no?, hacer oferta regulatoria. Entonces, eso de allí configura la demanda y la oferta de regulación en el sentido de la economía política. ¿Quién es la víctima en esa literatura? Evidentemente el consumidor, ¿no? Porque de esta oferta y demanda de regulación, economía política, van a derivar regulaciones a la entrada, etcétera, etcétera. El otro extremo de la economía política es el oportunismo. En esta visión, ¿qué es lo que ocurre? En estas industrias se requiere hundir costos. Cuando uno hunde costos, ¿no? Como ustedes saben, el precio que yo puedo aceptar es cualquiera en un rango bien grande. Entonces, imagínense que hay un precio que recupera los costos hundidos, ¿no? Eso está en un nivel muy, muy súper arriba del costo variable, del costo variable medio, digamos, ¿no? Si es que la inversión es muy grande. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por una necesidad de popularidad, un gobierno comienza a presionar los precios hacia abajo, ¿no? Lo presiona. No le queda otra a un proveedor que ya hizo los costos hundidos que aceptar ese precio. ¿Por qué razón? Cubre el costo variable y recupera algo de su inversión. Lo peor para él sería no recuperar nada de la inversión, ¿no? Entonces, a eso le llaman oportunismo. Cuando una empresa ya hundió costos, el gobierno, ¿no?, digamos, toma ventaja y expropia de alguna manera. Esos son los dos problemas de economía política por los que me preguntan. Suelen ocurrir además en fases, ¿no? Me da la impresión que puede ocurrir en una etapa de la historia de una economía, ¿no? Fases más bien concesivas, de regulaciones blandas, ¿no? Y hay fases donde más bien hay tendencias expropiadoras, ¿no? Y eso naturalmente hace de mucho interés el análisis de la institucionalidad de las economías. Yo particularmente siempre he creído que cualquiera fuera los ciclos, la institucionalidad regulatoria de alguna manera atenúa estas. Y por eso es que hemos formado a muchos jóvenes para ofrecerles un futuro en el mundo regulatorio. Jóvenes con una visión más técnica, que sirvan, digamos, funcionarios, ¿no?, en los organismos reguladores y traten de, ¿no?, ser de alguna manera minimizadores de esos efectos y de esas influencias del mundo político, ¿no? Tanto político en el sentido de economía política, ¿no? Tanto en las fases concesivas como en las fases expropiadoras. Y la desregulación, sí, yo creo que hay que tener también allí mucho ojo, en el sentido de que puede significar muchas cosas. El mejor estándar es tratar de promover competencia donde sea posible en una industria regulada, ¿no? Yo creo que eso está bien, ¿no? Competencia, una competencia asistida, una competencia donde el operador grande no abuse del operador chico, ¿no? Donde tampoco estés expropiando, ¿no? Pero desregulación es un concepto que puede llevar a muchos problemas también en el otro extremo. Los economistas jóvenes cuestionan a los economistas de mi generación precisamente porque no se dieron cuenta del funcionamiento laxo de algunas industrias, el ser permisivo con la operación de jugadores muy grandes, ha creado gran desigualdad en la sociedad, ¿no? Son temas tremendos. Si ustedes miran la elección norteamericana, que en estos días ha ocupado pues las primeras planas o el centro de los noticieros, van a encontrar que hay cosas muy profundas, ¿no?, detrás del fenómeno Trump, ¿no? Entonces, yo creo que allí, con el tema de regulación, hay que tener siempre cuidado a qué nos referimos.
si se trata de promover la competencia donde es posible, si es con regulación que asiste, bien, ¿no? Si la industria se muta y realmente se porta competitivamente, bien. Si desregulación significa una libertad excesiva y que lleva a una concentración injustificada y donde no hay regulación, que eso se traduce en desigualdad, yo creo que es otra historia, ¿no? Pero no tengo nada que añadirles allí porque la crítica ha venido precisamente de los jóvenes economistas, no tanto de mi generación. La competencia es una gran cosa, eso se lo puedo decir que en una gran cantidad de casos te trae satisfacciones en términos de desempeño. Y ya, de lo que hemos hablado no es de minería, ¿no? Regulación de minería ilegal, no, es regulación económica. Existe también la regulación social que por razones de otro tipo, por razones por ejemplo, ambientales o de seguridad y salud en el trabajo, también aparece otro set de regulaciones, ¿no? Eso se llama regulación social. Yo no les he contado mucho esa historia, pero en la regulación social, por supuesto que existen también argumentos de fondo, ¿no? Pero pensaba en la regulación social en la medida que leía la pregunta. Yo creo que en el Perú se hace mejor la regulación económica que la regulación social, ¿no? Y esto me lleva a otro tema. La regulación puede fallar, hay fallas regulatorias, a veces se regula mal también. Regular mal genera también efectos sobre una población, ¿no? Por ejemplo, regular mal puede referirse a que puedo tener una opción como la telefonía móvil que se las traía, ¿no? Y que iba a la larga a cambiar totalmente la industria, y sin embargo puede estar detenida, contenida por la regulación. Pero en general, la regulación puede fallar, y me parece que la regulación social más. La regulación social puede fallar más. O sea, en el Perú no hay tanto especialista en regulación social, y por lo tanto me parece que es un campo más nuevo, ¿no? Pero bueno, actividades informales, hablar de informalidad pues ya es otro tema, es hablar de desarrollo económico, de un tema apasionante que tiene aristas sin duda ambientales, pero también de otra índole, ¿no? Así que discutir informalidad les recomiendo desde el punto de vista del desarrollo. Muy bien, ya tengo acá al organizador. Muchísimas gracias, profesor José Gallardo. Muchísimas gracias por todo este tiempo prestado, por la información que nos trae muchísimo valor. Bueno, es darle las gracias de parte de la comunidad Infox y estoy seguro que todos los participantes también están igual de agradecidos. Estaremos comunicándonos pues en una siguiente oportunidad para poder hacer una actividad académica parecida. Bueno, un gusto de conversar con ustedes y muy agradecido por la invitación tan gentil que han tenido conmigo. No, Suerte con los eventos. Listo, nos vemos, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, chicos, a ver, para los participantes, ahora mismo el equipo de soporte va a dejar un enlace para que puedan dejar sus datos y con ello, pues, poder obtener una constancia de haber pues, participado, ¿ok? Una constancia de participación. A ver, denme un momentito. Ya, ahora el equipo de soporte les está dando por ahí por el chat un enlace para que puedan registrar sus datos, chicos. Un momento. Ok, mientras el equipo de soporte va ahí poniendo el enlace, comentarles que, pues, para los que recién se han conectado hacia la parte, la mitad, hacia el final, lo que no han estado desde el inicio quizás, que la próxima semana tenemos una serie de eventos, ¿no? Por el aniversario de la Facultad de Economía de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, la cual va a estar cargada de eventos educativos, como ponencias, talleres técnicos, conferencias, etc. Ahí, de hecho, el equipo de soporte ya les dejó el enlace.
Este enlace tiene un tiempo de vida, chicos, así es que vayan por favor y dejen sus datos ahí para que puedan obtener la constancia de participación de este taller, ¿ok? Adicionalmente, comentarles que estamos en un descuento del 50% para nuestra licencia Platinum, que es una licencia muy especial ya que te da acceso a todos nuestros cursos y programas. Y particularmente si quisieras matricularte, inscribirte a algún curso o programa, tenemos un 30% de descuento solamente para los que están conectados, para los que han participado en este taller. ¿Ok, chicos? Así es que si están interesados en algún curso o programa de los que tenemos, llámese el programa de analista operador en la Bolsa de Valores de Lima y Nueva York, el programa de preparación para los cursos de extensión, tenemos un programa también de preparación para la certificación CFA, econometría avanzada, etcétera. Pueden visitar nuestra fanpage para que puedan ver todos nuestros cursos. Y pues, como les digo, obtener el 30% de descuento en cualquiera de nuestros cursos y programas. De hecho, acá también les estoy dejando un enlace para que se puedan comunicar con un asesor directamente, si es que no pues optan por ir a las redes sociales, donde también hay canales de atención. Ok, chicos, recuerden llenar sus datos en ese enlace que les dejó soporte. Tiene un tiempo de vida de 10 minutos para que puedan obtener la constancia de participación. Ok, chicos, muchísimas gracias pues con todos ustedes por haberse dado el tiempo, por haber participado en esta sesión y atento nuevamente a nuestras redes sociales, que es pues nuestro canal de comunicación con ustedes para poder informarles, ¿no?, acerca de todos estos talleres y conferencias que nosotros traemos constantemente. ¿Ok? No se olviden de llenar sus datos, chicos, si no se quedan sin certificado. Bien, chicos, ha sido un gusto. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Un abrazo con todos. Nos vemos. Cuídense.